hemos acercado hasta Barcelona para celebrar algo muy importante, y es que RI de Viajes cumple un año, ¿verdad? Sí, y queremos agradeceros porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Así que gracias por seguirnos, y ¿verdad? suscribiros a nuestro canal. Y aprovechando la ocasión, nos gustaría hacer una reflexión, o más bien que nos ayudarais a hacerla. ¿Qué cambiaríais del canal realmente? ¿Añadiríais algo más? Nos lo dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Y ahí podremos responder a vuestras preguntas. Sí, y en esta ocasión os queríamos acercaros a una Barcelona enigmática, misteriosa, conociendo sus curiosidades, siendo una ciudad que no deja indiferente a nadie. Así que, ¿nos acompañáis en esta aventura? ¡Claro que sí! Cuando decimos Sagrada Familia, a todos nos viene a la cabeza el nombre de Gaudí. Pero ¿sabéis que no fue el primero que inició esta obra? Sino Francisco Paula de Villar en 1882, con una idea menos innovadora que la de Gaudí, que empezó la obra un año más tarde. Cuando cogió el testigo, Gaudí le aportó una idea mucho más innovadora, con elementos que representan la naturaleza y una arquitectura con un modernismo que deja su huella aquí en Barcelona, ¿verdad? Sí, que era muy novedosa para su época. Y como ya bien sabéis, la Sagrada Familia no llegó a terminarse la construcción de ella por la muerte de Gaudí. Así que se prevé que se termine para el 2026 y cuando eso suceda, las torres alcanzarán los 172 metros de altura, siendo la iglesia más alta del mundo. También es destacable esa fachada que tenemos detrás, con elementos evangélicos de los apóstoles, de la Virgen María y de Jesús, lo que le otorgan un carácter o una simbología particular a la Barcelona. ¿Y dónde está enterrado Gaudí? Pues está enterrado aquí en su gran obra, la Sagrada Familia, cuando por circunstancias de la vida fuera atropellado por un tranvía aquí en Barcelona y no pudiera concluir la Sagrada Familia. Muy cerca de la Sagrada Familia encontramos el Hospital de Santa Creu y Sant Pau, un edificio modernista muy importante en el mundo, pero a la par muy poco conocido. Una visita obligada para los amantes de esa arquitectura modernista en esta ocasión, el arquitecto Domènech, que fue un poco el menos conocido tras el protagonismo generado por Gaudí. Ese antiguo hospital, una joya modernista en la actualidad, fue construido en 1905 gracias a las donaciones del banquero Paul Gil. Esta obra, patrimonio mundial, fue inaugurada por Alfonso XIII, pero ya llevaba 14 años operando y fue su arquitecto Domènech quien recorrió varias zonas del mundo para tomar nota de los hospitales y de su arquitectura. Si bien murió en el año 23, fue su hijo quien concluyó esta magnífica obra del arte modernista español. Funcionó como hospital hasta el año 2009 y actualmente sirve como un campus y la sede de organismos internacionales. En este complejo estaban proyectados 48 edificios, de los cuales se construyeron 27.
Tenéis que pensar que en aquella época la gente pobre se trataba en este lugar, puesto que los ricos ya tenían médicos privados que iban a sus casas. Asimismo, este edificio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 97 y tuvo mucha crítica en algunos periodos de la historia, puesto que muchos decían no te comas la cabeza porque va a ser un hospital, viendo un poco toda la arquitectura tan recargada que tenía, que no era propia de un hospital de aquella época. Estamos en Montjuïc, donde tuvo lugar las Olimpiadas de Barcelona de 1992. Son mundialmente famosas y conocidas, pero lo que no se conoce es que aquí existe una biblioteca con un fondo literario de más de 4.000 libros de un tema que quizás es un tanto escatológico: la muerte. Un dato curioso sobre este barrio es que la distancia métrica que estamos utilizando ahora todo el mundo se definió en base a la distancia existente entre la ciudad francesa Dunkerque y el barrio de Montjuïc. Estamos en la Rambla junto al Hotel Oriente, que se construyó en 1652 y que poco después empezó a llamarse, con la desamortización de Mendizábal en 1835, la Gran Fonda de Oriente. No fue hasta el año 1931 cuando volvió a coger de nuevo su nombre original, el Hotel Oriente. Detrás mío se encuentra el parking robotizado más grande de Europa. No hace falta, como veis, irse a Japón para encontrar este tipo de cosas. Tú sacas un ticket y luego introduces el coche en una especie de ascensor que lo lleva automáticamente hacia una zona que quede libre. Está en las Ramblas de Barcelona y, como podéis observar ahora mismo, hay una cola enorme junto a este parking para comprar lotería de Navidad. Justo al lado del parking robotizado tenemos el Museo de la Erótica, que está visitado por más de 60.000 personas al año y un 90% de extranjeros. Dentro de ese museo se puede encontrar la arte prohibida de Japón, Kama Sutra y películas españolas porno en un número de 800. El reloj que veis detrás de mí pertenece a lo que era la antigua sede de las Ciencias y las Artes de Barcelona y lo que hoy en día se conoce como el Teatro Poliorama. Ese reloj en 1886 comenzó a dar la hora y 5 años más tarde se convirtió en la hora oficial de Barcelona. Se encuentra aquí en la parte ya más alta de la Rambla de Barcelona, muy cerca de la Plaza de Canaletas, que es donde los aficionados al Fútbol Club Barcelona celebran los triunfos de su equipo. En el Paseo de Gracia nos encontramos con esta obra maestra de Gaudí, la Casa Batlló. Y es que este edificio en un principio estuvo en manos del que fuera el profesor de Gaudí, Emilio Salas Cortés, que pretendía derribarlo para construir otro edificio. Pero Gaudí, con su genialidad, evitó que se derrumbara y hizo una reforma integral que aportó ese aire modernista característico en él, con elementos de la naturaleza, como podéis observar en la fachada. Hemos decidido entrar y visitar esa
casa, bueno, esa obra maestra de Gaudí. Ya hemos sacado nuestra entrada, que la verdad no es nada barato, pero bueno, por ser españoles nos hacen un 2 por 1. Entonces hemos pagado por la visita Gold, que es la más completa y dura aproximadamente 1 hora y cuarto, nos ha contado la chica. Y son 49 euros y nos da una guía audiovisual muy interesante porque tiene como 3D, una 3-dimensional, y te enseña cosas y te da muchos detalles sobre la reforma que hizo Gaudí en esta casa. Y es que, bueno, Gaudí, quieras o no, a mí me parecía de otro planeta, porque el modernismo que utiliza en su arquitectura no está representado en muchas obras, ¿no? Y en este caso, Batlló, a mí lo que me llama más la atención es sobre todo pues la luminosidad que tienen ciertas zonas del edificio, que en gran parte están logradas dado a que, bueno, cuenta con una especie de patios y unas claraboyas superiores que le aportan mucha luminosidad. Si os dais cuenta, en algunas zonas de la fachada aparecen como azulejos o vidrio. Y es que Gaudí, quieras o no, en aquella época, fijaos, estamos hablando de muchos años, ya reciclaba. Y ese estilo se llama el trencadís, que son piezas de vidrio y de ese material de azulejo reciclado. Entonces es muy característica en su obra y aquí se aprecia bastante bien. Y además esta casa está considerada Patrimonio de la UNESCO desde el 2005. Estamos en uno de los espacios naturales más grandes de Barcelona, el Parque Güell, en el distrito de Gracia. ¿A que no sabéis por qué este parque se llama Güell? Porque el político Eusebi Güell encargó a Gaudí a hacer una urbanización privada para gente adinerada. Mucha pasta. Esa fue la primera opción. Y luego la segunda, simplemente un parque privado con algunas casas. Y al final lo tenemos así, un parque para todo el mundo. Otro dato importante de ese parque, España reconoció su singularidad artística y cultural en 1969 y fue declarado monumento cultural. Y 15 años después pasó a ser Patrimonio de la Humanidad. Estamos en la sala de las 100 columnas. ¿Por qué hay 100? No lo sé, pero lo que es muy curioso que las columnas están como inclinadas. Y a eso Gaudí contó que lo hizo de esta forma porque una persona cuando quiere reposar se inclina, no se pone recto. ¿A qué es muy interesante? Hay gente que ve que es una salamandra y otros que dicen que es un dragón. Yo, como no tiene diente de dragón, pienso que es una salamandra.
Estamos dentro de así llamada Catedral del Mar, que realmente no es una catedral sino una basílica, pero gracias a la novela de Ildefonso Falcones llegó a ser un destino turístico muy visitado de Barcelona. La Catedral del Mar se empezó a construir en 1329 en paralelo a la Catedral de Barcelona, muy cerquita también de aquí. Se hizo con el esfuerzo popular, ya que los ricos en este caso aportaban dinero y los pobres la mano de obra. Está considerada la joya del estilo gótico catalán y también cuenta con una terraza que ofrece unas vistas de 360 grados sobre el centro de Barcelona. La historia de la Catedral del Mar es si bien accidentada, puesto que sufrió algunos incendios y un terremoto que causó la muerte de algunos feligreses. Pero si cabe la más dañina fue un ataque anarquista en el año 1936 que causó graves daños en la estructura del edificio. Estamos en el barrio gótico y aunque se llame así, muchos edificios no son exactamente de la época gótica. Muchos edificios datan del siglo XX. Si miráis ahí arriba, hay una calavera atravesada de una daga. A día de hoy no se sabe todavía cuál es el real significado. Algunos dicen que si retiramos la daga, los edificios de la ciudad caerán. Otros afirman que por ahí pasean las almas de los presos. Y los supersticiosos también dicen que si pasamos de espalda por debajo del puente y pedimos un deseo, se nos cumple. Así que, ¿vosotros qué opináis? Detrás nuestro tenemos la Catedral de Barcelona y si os fijáis ahí arriba se pueden ver unas gárgolas que tienen aspectos bastante espeluznantes, con rostros diabólicos como de brujas. Y otro dato importante que tenéis que tener en cuenta es que aquí todavía ejerce como profesión un exorcista, de los pocos que quedan en nuestro país. Estamos en la plaza de Sant Felip Neri, que está justo al lado de la Catedral de Barcelona. ¿Y sabéis qué son estos agujeros de aquí? Pues cayó en la guerra civil una bomba justamente aquí que mató a 42 personas. Aquí en el barrio gótico encontramos en las paredes unas caras de piedra que no son otras cosas que caras que expresionan mujeres o demonios. Y en el siglo XVII la curiosidad es que estas caras indicaban dónde estaban ubicados los burdeles. A principios del siglo XIX, en el barrio gótico,
olía a arte y absenta, puesto que aquí se concentraban gran parte de los artistas de la época, como Picasso y Hemingway, en algunos bares tan famosos como el Marsella. Estamos en el número 7 de la calle Mirallers y este edificio que tenemos aquí es particular porque aquí se practicaron exorcismos desde el siglo XIV al siglo XIX, concretamente en el piso número 4 que veis ahí arriba. ¿Seríais capaz de vivir aquí sabiendo todo eso?